Hola chicos y chicas, una vez más los del Centro Radio Comunitaria presentes en el CEAM para estrenar nuestro primer capítulo de las misceláneas de la 24. Vamos a ver qué nos cuentan los abuelitos, qué historias tienen que contarnos el día de hoy, porque Manu, que también me estará acompañando en este segmento, tiene muchas preguntas para hacerles de cómo era vivir en el centro histórico antes. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Hola con todos, un saludo bien lindo a un personaje más de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras enseñanzas. Aquí tenemos el gusto de saludar a Don Segundo. Y me comentaba, Don Segundo, explíqueme un poquito qué linda su experiencia de haber sido profesor en este barrio que pues está tratando de cada día superarse y también asimismo las expectativas que tenemos como sociedad. ¿Qué opina usted? ¿Cómo eran sus tiempos de profesor aquí? ¿Les enseñaban sobre todo, pues me supongo, los modales a los muchachos que sean buenos? ¿Qué enseñaban sobre todo cuando usted era profesor, su metodología? Bueno, buenas tardes. Bueno, la experiencia de que tuve la oportunidad de ser profesor, pero en mi profesión, yo soy maestro albañil, era maestro, ahora ya soy jubilado. En ese entonces, en el año 90, se fundó la Escuela de Artes y Oficios en el tiempo que don Rodrigo Paz fue alcalde, y también funcionaba el Fonsal, no sé si se acuerdan del Fonsal. Entonces hubo una reunión, un foro, algo así, en el centro de la ciudad, en el salón de la ciudad. Ahí hubo un foro de todo el asunto problemático que era en ese entonces, en el 90. Entonces había ciertos entendidos en el centro histórico que querían restaurar lo que es las casas solariegas, los monumentos eclesiásticos y las fachadas de las casas. Y en cuanto a las fachadas y monumentos, antes, por ejemplo, hoy como se ve pues en ciertas manifestaciones, manchan los monumentos, pintan en las manifestaciones. Antes, en esos tiempos, cuidaban el patrimonio, ensuciaban. ¿Cómo se manifestaban también en estas zonas? Porque por ejemplo, aquí en la Plaza Santo Domingo pintan el monumento de Sucre, ¿no? En esos tiempos hacían eso, tenían otro tipo de valores. ¿Cómo se manifestaban? Bueno, el tiempo yo le puedo contar de que en el 45 yo tendría unos 5 años, porque yo soy del 40. El monumento que se encuentra en la Plaza Santo Domingo tenía una piscina, una pileta, pero era grande. Entonces, y el monumento estaba ahí al pie. Y el contorno de la piscina o de la pileta era de piedra. Entonces, muy pocos se podía trabajar, podían hacer sus grafitis y todo, porque no entraba, no cogía la pintura. Y ese tiempo no había las pinturas que hoy son más fuertes, claro. Y mi lindo, disculpe, en esos tiempos, en la cuestión de seguridad, ¿cómo se relacionaban entre vecinos para cuidar la zona? Bueno, yo de aquí del centro histórico no le puedo decir mucho, porque yo viví en La Colmena, ahí yo me crié, atrás de San Diego. Y entonces, para bajar de ahí de La Colmena acá, eso era muy poco que se bajaba. Y en esos tiempos de antes, la gente tenía esas costumbres de saludarse a todos,
Sí. de valores. ¿Cómo Sí, eran sí. esos tiempos Sí, de cuestiones sociales? En ese tiempo, pues, mi abuelita, mi madre, me decía, ve, ahí viene el vecino, saludarale duro, duro, como que has comido, decía. Así me enseñaron a saludar a las personas mayores, conozca o no conozca, siempre tienes que saludar a las personas mayores. Que hay algo tan significativo que era eso. Al padrino, yo recuerdo de mi padrino, era Antonio Chicaiza, creo que bueno, ese padrino que me había bautizado, yo ya le conocía de muchacho, entonces yo le saludaba, padrino, buenas tardes o buenos días, lo que sea, y el padrino estaba no tan obligadamente, sino en darle un centavo o un medio era 5 centavos. Una voluntad que le decía. Sí, pero le daba dinero, un medio era una moneda pequeñita. De cariñito, por buena onda, por bendición, de que disfrute, que se resuelvan también. Qué chévere, mi don Segundo, qué gusto escuchar un poco de sus experiencias y anécdotas también, de esos lindos tiempos en donde la gente compartía con más armonía, pues, ¿no? ¿Qué puede sugerir usted, a diferencia de antes, para que se maneje un poco mejor la cuestión de seguridad en su criterio? Bueno, antes no, yo recuerdo que no había policías antes a la policía le decían marcianos por uniforme, sí, yo recuerdo, ahí vienen los marcianos, es que había policía municipal nomás, no había mucho carro. No había mucha delincuencia. No había mucha delincuencia. Entonces, ¿y usted cree que no había por alguna razón, de pronto los vecinos se cuidaban entre sí, o la cultura o los valores eran diferentes? Bueno, los valores eran más estrictos, ¿no? Y más que todo, había trabajo. Había zapateros que ahí todavía no recuerdo que no había fábricas de calzado. Entonces el zapatero era el que hacía sus zapatos. La costurera, que era un oficio muy solicitado en la moda y todo eso. Entonces la industrialización frenó bastante el comportamiento del apego social entre nosotros, me supongo, pues de no ir a hacer el gasto acá, porque ya vienen las empresas por acá. Sí, y también había pues el peluquero, el que tenía su taller de peluquería, ya. Pero también había que iban a hacer a los señores que eran dueños de casas, de establecimientos comerciales. Ellos no iban al puesto de peluquería, ellos mandaban a llamar que venga el peluquero a hacerles el corte de cabello en la casa o donde estaban. Entonces el peluquero cogía su maletín, sus herramientas, y iba a hacer el pelo en la casa. Muchas gracias, qué chévere esa información, esas historias. Bueno, pues le agradecemos a don Segundo por sus lindas palabras, sus pensamientos y la paciencia de compartir con nosotros, los que queremos aprender a tener una vida más digna, llena de valores, y no perder cosas muy bonitas que ellos ahora en la actualidad se ha perdido todo esto. Ahora no hay costureros, no hay sastres, todo es importado. El calzado viene en gran cantidad por barcos, vienen y es más barato. Entonces se ha perdido la mano de obra, porque un sastre era un profesional muy categorizado. El joyero era muy especializado en su profesión y de mucha valía. Yo como era de condición humana muy pobre, entonces yo estuve en algunos oficios. La madre se encargaba de darle el oficio cuando ya era, pues podía ser mandado así.
de 10, 12 años, la madre decía, tienes que aprender a trabajar, tienes que saber que hay que mantener a la mujer trabajando. Y así me decía. Y ella me consiguió un trabajo de pastelería en la Ronda. Y todavía me acuerdo de la casa. Después estuve en zapatería, estuve en una mecánica. Y no calzábamos a la final que un pariente mío me llevó a trabajar ya de peón en una casa de acá ¿cómo es? De la Mamá Cuchara. Así lo decían antes, Mamá Cuchara, la Rocafuerte. Ahí yo aprendí a ser albañil, pero me fui especializando, yo soy un maestro en construcciones graduado en la Universidad Popular del Ecuador, anexa a la Central. Y en la actualidad, y hasta ahora, hago estudios sobre la tecnología del bambú, el acero vegetal. Yo he estado becado en algunos países. He estado en Buenos Aires. 2 veces estuve en Santiago de Chile. Una vez he estado en Lima, Perú. Y así, he estado en el Congreso Mundial del Bambú en el 98, en Costa Rica. Y yo ahora soy jubilado y estoy aquí en el SEAM. Es como más que estar en mi casa, porque aquí encuentro todos mis amigos. Eso es, Muchas gracias, qué lindo lo que nos cuenta don Segundo, la verdad. Unas experiencias que nos llenan a nosotros también de mucho ánimo y de virtudes como ecuatorianos. En 1974, de la Universidad Central del Ecuador. Escuchando a nuestro gran maestro, don Segundo. Ay, ha traído evidencia de la construcción. La técnica del bambú, el acero vegetal. Es extraído del Congreso Mundial del Bambú en Costa Rica, el primer congreso. Y estaba aquí en Madrid, de esa social del bambú, en Madrid. Por ahí tengo una foto, ya, estuve en París. Y esto fue Misceláneas de la 24. Suscríbete, síguenos, da like. Sí, comenta, síguenos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de nuestro programa. ¡Hasta la próxima! Chao.